Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy vamos a hablar de una pregunta que nos hacemos, sobre todo los que somos adultos jóvenes o estamos empezando a trabajar o a pensar en el mundo laboral, y es justamente sobre el retiro, sobre la pensión. Y es que hay una frase muy común que se dice, y es: si realmente nosotros los adultos jóvenes nos vamos a pensionar. Hola, David. Hola, Alison, un gusto saludarte, un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Sí, este es un tema bastante común, es un tema que está lleno de mitos, de verdades, pero sobre todo está lleno de incertidumbre. Y eso hace que sea un tema de amplio debate y controversia, tanto para las personas que no lo conocen como para aquellas personas que son expertas en el tema. Claro que sí, así que te pregunto en este punto, ¿tú qué crees que sobre nuestra situación a futuro? O sea, ¿cómo ves este panorama desde lo que tú sabes de economía, desde cómo está cambiando no solo nuestro país, y estoy hablando de Colombia, de lo que pasa en nuestros países en Latinoamérica, sino a nivel mundial? Y es que esto depende claramente de la población. ¿Tú cómo ves el tema? Bueno, yo veo un tema bastante incierto, no incierto de una manera catastrófica y pesimista, pero tampoco incierto de una manera en la que diga no va a pasar nada malo y todo va a salir bien. Cuando a uno le preguntan por estos temas, obviamente una persona que no los conoce espera que uno le dé una respuesta seca, concreta. Y surge el hecho de, bueno, yo fui a preguntar una cosa y para que me digan que no sabemos, y entonces, ¿yo qué hago con esa información? El que les diga que sí sabe les está diciendo mentiras por varias razones. La economía es una actividad humana y depende de las dinámicas de los seres humanos. Resulta que en las actividades de nosotros los seres humanos influyen varios factores importantes. Primero, las cosas que nos gustan y no nos gustan, es decir, nuestras características culturales. Y segundo, nuestras características poblacionales, es decir, influye cuántos somos, qué edades tenemos, cómo estamos distribuidos dentro de esas edades. Si son más las personas de 5 años, o son más las personas de 50 años, o son más las personas de 80 años. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de esas personas y en dónde están esas personas? Es decir, dónde están localizadas geográficamente esas personas. En ese sentido, lo primero que tenemos que decir es que los sistemas pensionales tienen dos características de entrada. Primero, hay que leerlos dependiendo del país que estemos analizando. Entonces, aquí vamos a hablar y vamos a dar unos trazos de lo que entendemos de los sistemas pensionales a nivel Latinoamérica, siempre teniendo un leve sesgo hacia Colombia, porque es desde donde transmitimos y es lo que conocemos. Y aunque nuestras estructuras son relativamente similares en números gruesos, no son iguales. Que ahí quiero hacer una pausa. Si quieren aprender un poco de algunos sistemas pensionales del mundo, hace poco les hicimos un video hablando de otros sistemas pensionales, tomando como ejemplo el sistema de Islandia, que es considerado a nivel mundial como uno de los mejores sistemas pensionales del mundo. Obviamente ellos tienen a favor que son poquitos y que no están en guerras ni en conflictos ni nada de esto. Pero también hay hay otros países que tenemos ahí, como Estados Unidos, que es el que siempre desde Latinoamérica se ha visto como referente, aun cuando tiene muchas cosas por mejorar su sistema pensional. Otro que también ha sido ejemplo en Latinoamérica, que es Chile, que también están en ese proceso de cambio, y el nuestro. Entonces, los invito a que vayan a ver ese video, se llama Cómo se pensionan en otros países, y van a entender un poco de qué les vamos a estar hablando ahorita. Sí, ese es un material bastante bonito que construimos y que creo que va a ser un indicador bastante interesante. Ahora bien, así como dijimos que la primera gran característica o la primera consideración que tenemos que tener en cuenta hace referencia a dónde estamos ubicados, o sea, de qué sistema pensional estamos hablando. Lo segundo sobre lo cual tenemos que hablar es cuáles son las características de esa población
a la cual nos referimos. ¿Por qué? Porque los sistemas pensionales usualmente funcionan para efectos prácticos y a grandes rasgos, Sí. bajo una lógica en la cual mis aportes como una persona joven son los que permiten que se le pueda dar la pensión a una persona mayor. O sea, que lo que se está haciendo ahorita, o sea, las personas que están ahorita recibiendo pensión, nuestros abuelos, algunos de nuestros papás, es con el dinero que cotizamos o que ahorramos nosotros como jóvenes en el sistema pensional, es lo que te entiendo. Es una combinación de todo, efectivamente. ¿Por qué? Porque una persona primero está en una etapa productiva en la que trabaja y cotiza ese sistema. Ese dinero lo cogen los fondos de pensiones, los meten en portafolios de inversión que tienen diferentes tipos de riesgo dependiendo de la edad de la persona y de otras condiciones, y ese dinero va generando unas rentas. Uh-huh. Cuando la persona se pensiona y deja de trabajar, deja de aportar. Deja de ahorrar. Exactamente, deja de aportar a esa gran bolsa. Entonces, no basta solo con lo que él ha ahorrado, que ha sido una porción de su salario mes a mes, porque él no va a recibir solo esa porción, va a recibir mucho más, sino que esto se va a componer de esa porción del salario que él aportó, más las ganancias por la vía de las inversiones que se pudieron lograr a través de los fondos con ese dinero, pero no solo el dinero de esa persona, sino el dinero conjunto de todas las personas que aportan, más el dinero que viene atrás. De modo que aquí empiezan a surgir, y seguramente quienes nos están escuchando pues van a tener varias inquietudes y van a empezar a razonar varias cosas, como que primero, si hay más personas recibiendo que aportando, hay problemas. Sí, que de hecho ahí, para interrumpirte un poquito, hay algo que también es importante considerar, y es que si bien hay una edad en el que las personas se pensionan, es decir, acá en Colombia 57 años las mujeres, 62 años los hombres, hasta nueva orden, porque ahorita estamos en una reforma pensional que está a nada de aprobarse, donde no tocaron la edad. Entonces, pues a menos de que haya otra reforma donde vayan a tocar la edad, pues esa es la edad que tenemos. Y en otros países usualmente son los 65 años. Hay algunas variaciones de algunos añitos dependiendo, pero eso es más o menos el promedio. Y si bien sabemos que hay una edad para pensionarse, no tenemos la certeza de la edad en la que la persona va a morir. Y es allí donde el sistema hace algunos cálculos, obviamente eso detrás hay muchos cálculos actuariales y demás, para tratar de pronosticar más o menos hasta qué edad se van a correr esa jubilación, digamos, esa pensión, pero no tenemos la certeza. O sea, una persona puede morir en 2 años después de que recibió la pensión, porque eso puede pasar, o puede vivir muchísimos años, y el sistema tiene que garantizar que puede pagar todos esos años que la persona vive. Es correcto, y además tenemos otra condición, y es que esto, como depende de la relación entre los aportantes versus los que se benefician de los aportes, tenemos entonces también una situación, y es de los aportantes, ¿cuántos aportan? Es decir, no todas las personas que están en edad o que teóricamente deberían aportar lo hacen. ¿Por qué? Porque, y particularmente en nuestros sistemas, tenemos condiciones en las que hay desempleo, hay subempleo, hay informalidad y hay tasas salariales muy bajas. En ese sentido, si nosotros tenemos una población, por decirlo de alguna manera, de X cantidad de personas, que es nuestra población económicamente activa, personas que están en edad de trabajar, que están empleadas, etcétera, no necesariamente todas esas personas le están aportando a ese sistema. Y a eso que estamos empezando a tocar, que es la desigualdad, la pobreza, la inequidad de estos países, si a eso le sumamos el hecho de que hay personas que simplemente no están dentro del sistema pensional o que ingresan a edades avanzadas, los gobiernos tienen que tomar decisiones para cobijar, para apoyar, para cubrir de alguna manera por la vía del gasto social a esas personas. Es decir, encontrar medidas
paliativas, si se quiere, para poder ayudar de alguna manera a esas personas, y eso implica que en muchos casos haya lugar a medidas de subsidio. De modo que nuestros sistemas pensionales, independiente de si los administra el sector público, de si los administra el privado, de si son administrados bajo sistemas mixtos, tienen fundamentalmente sus mayores problemáticas en los cambios de la población de ese país y en las condiciones socioeconómicas de dicha población. Esas son las dos cosas grandes sobre las cuales hay que poner el ojo frente a los sistemas pensionales. Y esas cosas sobre las que hay que poner el ojo son las que están llevando ahorita a muchos países, porque lo que les comentaba al comienzo, no es solo Colombia el que está trabajando ahorita en una reforma pensional, hay muchos países que están trabajando en esto, porque les está pasando esas dos cosas que acaba de mencionar David. Hay algo que se llama la pirámide poblacional, y es justamente esa relación de las personas jóvenes versus las personas ya adultas mayores y versus las personas que están naciendo. Entonces, todo esto se está cambiando, se está ajustando porque la forma de vida está cambiando, porque las familias ya no están teniendo la cantidad de hijos que tenían antes, tienen menos o no tienen hijos. Y eso cada vez se presenta más, pues, porque las condiciones actuales permiten que esas decisiones se puedan tomar de esa forma. Y adicional, todo el tema de la informalidad y aquellas personas que no alcanzan a cotizar, que no tienen cómo cotizar o que han cotizado solo una partecita y no alcanzan a completar lo que necesitarían para pensionarse y para vivir. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que los países entraron y están trabajando en reformas pensionales y están trabajando para modificar el sistema pensional hacia un sistema pensional que se pueda ajustar a lo que están viviendo los países, no solo ahorita, sino lo que posiblemente van a vivir a futuro. Entonces, ya llegando a la pregunta de si ¿será que nos vamos a pensionar? ¿Tú realmente crees que nos vamos a pensionar? Yo tengo 33 años, tú tienes 36. Yo creo que sí. Y aquí estoy seguro que si esto fuera un formato tipo stand-up, lloverían los tomates. O las risas, entran risas. Los tomates, las risas, las críticas. Algún oyente molesto, un tenedor, uno no sabe. Yo creo que sí. Lo que no creo es que sea posible dejar nuestras expectativas de una buena jubilación exclusivamente en la pensión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo sí creo que vamos a llegar a una edad en la que vamos a recibir una mensualidad que es fruto de nuestro trabajo. Primero porque estamos en un segmento afortunado dentro de todo, y creo que los latinoamericanos me van a entender, sea cual sea el país esto. Pertenecer a la clase media en Latinoamérica es un privilegio, no porque la clase media esté llena de privilegios económicos, sino porque pertenecer a la clase baja en nuestros países es muy duro. Sí, es muy difícil. Es muy duro en materia de acceso a condiciones básicas: salud, educación, vivienda, crédito, trabajo. Y el volumen de la población que nosotros todavía tenemos en una medición que se le llama línea de pobreza es muy alto todavía. De modo que nuestros países todavía tienen pendiente la realización amplia, efectiva y constante de esfuerzos de corto, mediano y largo plazo para que la población en línea de pobreza sea cada vez menos. Y ese es un esfuerzo monumental, y para eso todavía falta harto, infortunadamente. Las personas que están en la clase media, yo creo que alcanzan a pensionarse sin que esa pensión sea muy alta, y haciendo la salvedad que es importante ir mirando otras fuentes de ingreso, otras fuentes de ahorro, otras fuentes de renta, porque vivir de la pensión va a estar difícil. Yo invito a cada uno. Eso es utópico, o sea, eso ya no pasa. Eso le pasó a nuestros abuelos, eso ya ni siquiera le pasa a nuestros papás. Es correcto. Yo invito a las personas
que cotizan a fondos de pensiones en sus diferentes países a que hagan los cálculos, a que miren en detalle, acorde al dinero que se ganan, a lo que aportan, cuál sería esa mesada mensual que recibirían y a partir de qué edad. Y hagan la estimación de para cuánto les alcanza, cuál es el poder adquisitivo que tienen con eso. Como esa mesada va a ser menor a su pensión, que es lo que usualmente sucede, a menos que uno pues funcione en ciertas esferas donde no necesariamente se hacen las cosas de manera correcta, pero eso es otro tema. El resto de las personas que trabajamos honestamente, pues nuestra pensión va a ser un monto menor a nuestro salario. Eso implica que perdemos poder adquisitivo. Yo les invito a que hagan las cuentas, a que miren qué tanto poder adquisitivo van a perder. Más allá de que uno se moleste porque le amplían 1, 2, 3 años la edad de jubilación, el tema de fondo es cuánto voy a recibir cuando me jubile. Y ese dinero que se recibe pues va a ser menor y vamos a tener en una edad compleja una pérdida de poder adquisitivo. En ese orden de ideas, ahí hay una primera situación para la clase media. Para la clase baja tenemos un reto de inclusión financiera muy grande porque tenemos un volumen de nuestra población en niveles socioeconómicos bajos, por encima y por debajo de la línea de pobreza, porque estar por encima de la línea de pobreza no quiere decir que seas rico. Exactamente, no quiere decir que uno no pertenezca a la clase baja en términos económicos. Y ahí hay un volumen muy importante de la población donde ese diferencial entre lo que ganan ahorita y lo que reciben va a ser más crítico porque el tipo de pensión que van a recibir es muy pequeño. Hay una población gigante que trabaja en la informalidad y eso implica que no cotizan a sistemas de pensión. Y hay otro porcentaje que trabaja en unas condiciones de precariedad que ya ni siquiera tiene que ver con la informalidad, sino que raya con un concepto que se trabaja en desarrollo socioeconómico, que es el trabajo digno o el trabajo decente en términos de la OIT. Eso quiere decir que para los que no saben qué es la OIT, es la Organización Internacional del Trabajo. Es correcto. Entonces, tenemos todavía muchos retos en materia de que alcance para todos y eso tiene muchas implicaciones. De modo que, dando respuesta si nos vamos a pensionar o no, lastimosamente depende del nivel socioeconómico que tengamos en nuestros países. Eso es lo primero que debemos decir. Y en segundo lugar, debemos decir que para quienes tenemos una estructura o podemos proyectar de manera efectiva que sí nos vamos a pensionar, esto no tiene que ver con si nos vamos o no a pensionar, sino con cuál es el poder adquisitivo que vamos a tener con esa pensión y si nos va a permitir mantener unas condiciones mínimas de calidad de vida. Ahora, hay algo que es importante que deben tener en cuenta. Yo creo que sí nos vamos a pensionar, o sea, yo también estoy de acuerdo, sí nos vamos a pensionar. Pero una cosa es la pensión, y se los he mencionado en varios videos, una cosa es la pensión y otra cosa es la jubilación. Y eso es algo que ustedes deben tener en cuenta porque yo creo, y es algo que siento que no se menciona tanto en esta discusión y en esto boom de la educación financiera, y lo digo boom porque cada día aparece más gente hablando de este tema, pero siento que se centran mucho en las inversiones y paga tus deudas y cambia tu mentalidad, y que es muy importante. Yo les hablo de todo esto y es muy importante, pero yo creo que el mensaje reina y el mensaje súper importante que está dentro de la educación financiera y que no se ha explotado tanto es que nosotros tenemos o estamos en la responsabilidad de construir nuestra jubilación. Somos nosotros jóvenes, los que de 20, 30 años, creo que ya estamos tarde, los que tenemos que empezar a construir cómo va a ser nuestra jubilación, tener claro que no podemos depender de un solo ingreso, no podemos depender de la pensión que vamos a recibir, porque claramente no vamos a recibir una pensión alta, eso sí está pero firmado, o sea, nosotros no vamos a recibir una pensión por encima ni igual a lo que hoy recibimos como salario, entonces eso es algo que deben tener en cuenta. Segundo, no podemos depender que ese dinero lo manejen otros,
Entonces, porque cualquier momento se toman decisiones políticas, decisiones legales, decisiones de mercado y pues el que está ahí es nuestro dinero y es el que se puede ver afectado. Entonces, es algo que yo les he mencionado en muchos videos. Quiero que vayan y busquen en el canal de YouTube un video que les hice de cómo preparar mi jubilación desde los 20, porque ahí les comento justamente qué es lo que deben hacer. Y es empezar a primero pensar con cuánto se quieren jubilar, que era un poco lo que mencionaba David, es ok, usted en su edad de jubilación a sus 65 años, usted más o menos cuánto espera recibir mensualmente, porque con ese cálculo y de ahí en los próximos 25 años, digamos que usted va a vivir 100 años, en los próximos 25 años usted qué dinero espera recibir. Obviamente hay unos temas de inflación y demás que hay que tener en cuenta, pero es para hacer cuentas alegres y más o menos tener un valor, y con base en ese dinero mensual que usted espera recibir, empezar a construir esas fuentes de ingresos y esos ahorros y esas inversiones de largo plazo que le van a permitir llegar a eso. Entonces, luego de tener claro eso y de también entender qué es lo que usted necesita realmente para vivir, o sea, no es que diga yo me quiero ganar $1,000,000 mensual porque es que me quiero comprar un carro, un helicóptero, un yate, una lancha, sino ser sensatos realmente de lo que nos alcance para vivir, que nos garantice salud, que nos garantice alimentación, que nos garantice vivienda, que nos garantice muchas cosas de calidad de vida, más no de lujo y ostento, porque eso es diferente. Y aquí es donde entra la mentalidad. Y con base en eso construyan su portafolio. Y voy a decir su portafolio de jubilación, me acabo de inventar ese término. Su portafolio de jubilación que esté compuesto por un porcentaje que sea la pensión que ustedes creen que van a recibir, otro porcentaje de otros ingresos que ustedes tienen, no sé, porque van a empezar a comprar apartamentos y van a tener 2 apartamentos, y esos apartamentos, después de quitar todo el tema de gastos, impuestos y demás, les queda un dinero. Y eso es lo que ustedes van a recibir de una renta. Tienen unas acciones y tienen unas inversiones bursátiles que también les generan unos rendimientos. Y van a empezar a construir ese portafolio diversificado con diferentes fuentes de ingresos y lo van a trabajar desde ya. Lo que les invito es a que no esperen a cumplir 40 o 50 años para pensar en cómo se van a jubilar. Porque si ustedes llegan a esa edad es porque ya es demasiado tarde. Ahora, si las personas que me están escuchando tienen esa edad, pues ya que el tiempo no lo podemos devolver, entonces toca mirar cómo hacemos para pensionarnos o para jubilarnos mejor, mientras llega el tema de la pensión. Entonces, al final del día la respuesta es sí, yo creo que sí nos vamos a pensionar, pero tenemos que pensar más arriba y pensar en cómo nos queremos jubilar, y que la pensión no sea el todo, sino que sea solo una partecita de cómo nos vamos a jubilar. Es correcto, y yo creo que aquí debe venir un mensaje bastante importante, y es que de qué vamos a vivir en nuestra vejez es algo que se tiene que pensar en nuestra juventud, porque tú tocaste un tema muy importante que puede ser chocante para muchas personas, y es, no, entonces yo tengo cierta edad y usted lo que me dice es que no hay nada que hacer, entonces ¿para qué los escucho? ¿Qué tienen para decirme? Sí, nosotros no tenemos para decir magia. La economía no es magia. La economía es algo que funciona dependiendo de unos factores, y es como la salud. Es como llegarle al médico y decirle yo tengo cierta edad y he dedicado absolutamente toda mi vida a descuidar mi salud, deme una píldora mágica para vivir más y para estar bien. No funciona así. La naturaleza no funciona así y la economía no funciona así. Así como uno de los grandes problemas que tiene la salud es la falta de conciencia a nivel preventivo. Es decir, que la mejor forma de uno atacar una enfermedad es trabajando para prevenirla, para que no suceda. Los problemas pensionales también suceden en ese sentido. Y yo aquí quiero hacer una separación. Quiero volver a resaltar el hecho de que nuestros países son terriblemente inequitativos y desiguales, y hay grupos poblacionales cuyas oportunidades laborales y de inclusión financiera son muy difíciles. Tenemos un reto como sociedad y nos ha tomado y nos seguirá tomando tiempo sacar a las personas de la línea de pobreza y de miseria. Pero quiero enviar un mensaje a las personas que sí tienen condiciones, que pertenecen de una u otra manera a lo que llamamos en nuestros países la clase media,
y es que el retiro se piensa en la juventud, se planea en la juventud. El tiempo de vida útil de un ser humano en términos laborales, me refiero, en términos de lo que aporta, es limitado, es decir, tiene una fecha de expiración que es cuando uno ya deja de trabajar, porque los seres humanos no somos eternos, nos desgastamos, nos cansamos, tenemos cada vez menos energía, tenemos cada vez más achaques. La conciencia preventiva en materia pensional es supremamente importante, que ni siquiera nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, desde su etapa formativa estén pensando y entiendan qué es un plan de retiro, para qué existe, qué funciones tiene, cómo pueden aportar allí y por qué es importante. Algo que tú decías, planear no solo la pensión, sino la jubilación. Es decir, esto no solo tiene que ver con me pensionaré o no, sino qué voy a hacer de viejo. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer cuando esté viejo? ¿Voy a tener un techo donde vivir o voy a estar mendigando y rondando por el mundo entero buscando dónde vivir? ¿Qué tan cierta o incierta va a ser mi comida mes a mes, semana a semana, en un momento de vida en que ya no voy a tener las fuerzas ni las condiciones para metérmele a cualquier trabajo y para hacer cualquier cosa? Entonces, eso es lo que uno debe pensar. Eso es lo que uno debe tener presente allí, lo que uno debe tener claro allí. Y por ese motivo es que hago este llamado. Estoy seguro que a muchas personas jóvenes no les hace sentido porque infortunadamente eso es lo que sucede con los temas preventivos. Queremos llegar cuando ya no hay nada que hacer, a que nos den fórmulas mágicas para de la nada decir, oiga, yo descuidé mi pensión 30 años, pero ahora que sí ya estoy afanado, encontré esta fórmula mágica y ya, todo se resolvió. Pero reitero, no funciona así. De modo que este mensaje es valioso con que a una sola persona le haga sentido y diga, oiga, yo debería estar pensando y tener un pensamiento preventivo un poco más asertivo en torno a mi futura jubilación. Así que los invitamos a que tomen el sartén por el mango, el sartén de su jubilación, y piensen ya qué van a hacer, cómo van a hacer, cuándo, cómo, por qué, dónde, mejor dicho. Tomen la decisión y tengan el criterio y, mejor dicho, lo que les decía, tomen el sartén por el mango y empiecen a trabajar en eso para que no les coja la noche en el tema y justamente el día que llegue su jubilación y vean el valor que les va a llegar por la pensión no sea algo traumático y digan, al final del día sí me pensioné. Listo amigos, este era el episodio que teníamos para el día de hoy, espero que les haya gustado. Hemos decidido que vamos a hacer muchos más episodios así sin guión, simplemente dando nuestras opiniones a partir de nuestro conocimiento en finanzas, en economía, en la vida, en lo que nos ha tocado vivir, que creo que eso es lo que más enseña. Así que queremos que nos dejen en los comentarios ideas de contenido que ustedes quieren que abordemos justamente en estos espacios para que les demos nuestra opinión, hablemos del tema, charlemos, puede que estemos de acuerdo con ustedes, puede que no, pero así es como se aprende, escuchando diferentes puntos de opinión. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy, nos escuchamos dentro de 8 días con un nuevo episodio y les mandamos un abrazo gigante, que tengan un lindo día. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.